Bueno, pues muchas gracias nuevamente por tu presencia. Estos somos los que te estamos ansiosos por escucharte. Para esta sesión hemos leído algunas cosas que has escrito, ya de lo que yo te había comentado por, eh, por correo, tu trabajo esto de 50 años de educación ambiental, tu libro sobre el antropoceno y algunas otras cositas que nos cayeron por ahí, pero pues no hay nada como escuchar a los autores en viva voz y aunque sea por este medio virtual, estamos muy interesados en tener este diálogo contigo, que nos hagas tu presentación y luego si hay oportunidad al final, pues si alguno o alguna quiere hacer algunas preguntas, pues podemos abrir un espacio si estás dispuesto. Por supuesto que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Es, eh, eh, es un honor, es un honor y un lujo que la invitación, ¿no?, por parte de Edgar para estar con vosotras y vosotros. Un honor y estaba pensando antes, y una responsabilidad, ¿no?, porque Edgar ha sido para mí uno de mis grandes referentes en educación ambiental. Entonces me siento un poco como dando la lección aquí delante del maestro y a ver si lo hago bien, ¿no? Pero eso, en realidad, al final, ahora después de escucharos, se ha quedado en nada, porque me habéis abrumado con esas investigaciones que tenéis entre manos, que son a cuál más sugerente, ¿no?, y más interesante. En algunas de ellas yo he hecho alguna cosita, entonces, luego os dejaré también mi correo o por medio de Edgar os acerco en qué cositas he estado. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Es un placer, es un honor y bueno, vamos a compartir esto. En cualquier momento que os parezca, cortáis, hablamos y luego si veis que nos estamos alargando mucho o lo que sea, que me estoy enrollando mucho, pues cortamos. Yo prefiero más un diálogo al final, más sobre todo si ya habéis leído los materiales, ¿no? He tratado de hacer una presentación que digamos que la línea general es la que ya conocéis, pero bueno, aportándole unos matices diferentes a lo que, digamos, a lo que habéis leído bueno, actualizando algunas cosillas. Pues lo dicho, muchas gracias y si os parece, pues empezamos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, y ahora os pierdo un poquito así de vista, pero bueno. Esta sería un poco la idea, ¿no? Educación ecosocial en el antropoceno. Y lo he subtitulado, luego al final descubriremos por qué, pues, o igual es evidente, ¿no? Tiempo de dejar de soñar para pasar a hacer historia, ¿no? Vamos a ver. Hace unos cuantos años, el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin entró en su nave, que era el Voskov 1, y comenzó con los controles de prelanzamiento, etcétera, ¿no? Horas más tarde, cuando ya estaba dando vueltas alrededor de la Tierra, dijo una de las frases más hermosas y a la vez más obvias de la historia, ¿no? La Tierra es azul, qué maravilla, es asombrosa. Hace 2 años, casi 60 años después, Sunita Williams, que es la mujer que tiene el récord de permanencia en la Estación Espacial Internacional, decía: definitivamente veo las cosas en la Tierra de una manera muy diferente a lo que lo hacía antes de viajar. Cuando estuvimos arriba, tuvimos el exclusivo placer de poder mirar por la ventana y ver nuestro hermoso planeta y sus continentes sin fronteras de países, y eso creo que fue una enorme impresión. Miras hacia abajo, al planeta Tierra, y es difícil concebir a dos personas discutiendo. Es imposible imaginárselas peleando, porque todo parece una sola cosa, que vivimos en esos maravillosos continentes, todos y todas juntos. La segunda impresión que tuve fue que al mirar por la ventana lateral y apreciar cuán delgada es nuestra atmósfera,
que nos protege de todos los peligros de vivir en el espacio, del vacío y del frío y el calor, ver que no podemos dar eso por sentado, ¿no? Eso dicen quienes han visto el planeta desde el espacio. Sin embargo, según nos acercamos a ella, nos encontramos con que hay otras fotografías que no muestran solo esa cara maravillosa, ¿no? Nos encontramos con multitud de problemas, ¿no? Problemas de contaminación, de la atmósfera, de aguas, de tierras, de consumismo, de efectos meteorológicos extremos, de la pérdida de hábitats para la biodiversidad, de un crecimiento exponencial de los residuos, el contraste a partir de una valla entre dos mundos, ¿no? Dividiendo al norte y el sur, que parecen irreconciliables, una desertificación galopante en muchas zonas del planeta, y hay algunas maneras de explicar esto. Una de ellas es lo que se llama se denomina el tablero planetario, ¿no? El tablero planetario surge de un estudio del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, entre otras instituciones, y plantea 24 gráficas, ¿no? 24 gráficas, como podéis apreciar, divididas en dos sectores, ¿no? El sector de la izquierda, el que tienes las gráficas en rojo, es el tablero donde aparecen las tendencias socioeconómicas desarrolladas desde la revolución industrial, como puedan ser la población humana, el uso de la energía, el consumo de fertilizantes, el consumo de agua o de papel, etcétera, etcétera. Y se observa que ofrecen aspectos similares, ¿no? Van aumentando gradualmente y tienen de repente un gran repunte, marca ahí en los años 50 del siglo pasado, 1950 más o menos. El segundo sector, en cambio, nos muestra las tendencias del sistema Tierra, tomando como referencias, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono, de ozono, la temperatura de la superficie terrestre o la acidificación de los océanos. Como se aprecia en este sector, se muestran unos gráficos que son paralelos a los del primer sector. Repiten el mismo patrón de crecimiento progresivo y posteriormente acelerado, ¿no? Este tablero muestra cómo las trayectorias del desarrollo humano y del sistema Tierra están estrechamente vinculadas, ¿no? Y a este fenómeno es lo que se llama la gran aceleración. Una gran aceleración que nos recuerda una frase de Ban Ki-moon en 2009 que nos decía que tenemos el pie atorado en el acelerador y que vamos derechos al abismo. Junto con esto, vemos también que las reservas de minerales de uso común o de petróleo están en franco retroceso, ¿no? Por una parte, el petróleo, según todos los estudios, ya ha pasado su cenit, entonces estamos ya en una bajada de la producción y de extracción, y junto con eso las reservas de los minerales de uso común están también en la misma línea, ¿no? Hay muchos minerales que ya han pasado su cenit y otros están a punto de hacerlo, ¿no? Han pasado, por ejemplo, el mercurio, el estaño, el plomo, fósforo, oro, la plata. Y nos encontramos en el planeta en este 2021 pues con una fotografía de estas características, ¿no? Entonces, la primera pregunta puede ser, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado para que nos veamos en esta tesitura, ¿no? Y lo que podemos decir es que, en primer lugar, es inevitable recordar pues, que uno de los primeros cambios pues, vino con la modernidad, ¿no? Se puso fin a la Edad Media, ¿no? Y pues se forjó un nuevo pensamiento, una nueva cosmovisión del mundo que fue el antropocentrismo, ¿no? Esa visión del ser humano como, y más concretamente del hombre, como centro hacia alrededor de lo que giraba el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, en muchos trabajos se percibe que la guerra esta se perdió en la década de los 70 y de los 80, ¿no? Ya de las décadas anteriores
se habían venido gestando diversos movimientos, diversas preocupaciones desde distintas esferas del conocimiento, ¿no? Que reaccionaban ante una evolución nada halagüeña de los acontecimientos, ¿no? Tenemos, a ver, que tengo aquí un problemilla con... Perdonad, disculpad un poquito. Vale. Tenemos las primeras preocupaciones previas que ya surgen en el siglo XIX, por poner una fecha, ¿no? Con obras como las de Nature, de Emerson, o Walden, de Thoreau, ¿no? También tenemos Man and Nature, o Physical Geographic Modified by Human Age on the Mars, o un almanaque del condado de Sanz, de Leopold, ya en la primera mitad del siglo pasado. También aparece la Escuela de Frankfurt, ¿no? Con diversos filósofos y economistas que intentan hacer una teoría de liberar al ser humano de esta sociedad burocrática en la que estamos, ¿no? Posteriormente, ya en esta década, ¿no? De los 60 a los 70, ya es mucho más clara la denuncia de la situación por la que estaba en aquel momento el planeta, ¿no? Sin imaginar seguramente hacia dónde nos podíamos dirigir, ¿no? Entonces ahí tenemos obras como la de Murray Bookchin, Nuestro medio ambiente sintético, de 1962. Una obra que no se conoce mucho porque tuvo un fallo en la imprenta y salió antes La primavera silenciosa, de Rachel Carson, y entonces fue la que, digamos, es la referencia máxima, ¿no? de aquel momento de los movimientos ecologistas, ¿no? Que es una obra puntal en aquel momento, ¿no? Tenemos también en la misma década pues, Barbara Ward, ¿no? Con La nave espacial Tierra, o el reconocidísimo Denis Meadow de Donella y George Randles con Los límites del crecimiento, ¿no? que marcaban una visión de hacia dónde íbamos a ir si no respetábamos los límites del planeta, ¿no? A la vez, estos años eran también años de ilusión, ¿no? Eran años de que se estaba intentando dar otra respuesta a cómo entender el mundo, ¿no? Al contrario que la economía de mercado, que estaba en aquel momento pues, cogiendo mucho auge, hay pensamientos holísticos sistémicos que proponen la complementariedad antes que la competencia, como clave en la ley de la vida, ¿no? Este paradigma de complementariedad de Margulis, ¿no? Que demuestra que en la naturaleza no existe tal competencia, ¿no? Que ni hay modelos de vida superiores o jerarquías preponderantes en los procesos naturales, sino que por el contrario solo existe complementariedad, ¿no? Algo que todavía hoy cuesta mucho reconocer y poner encima de la mesa, ¿no? en los procesos socioeconómicos. Otras teorías que sostuvieron y enmarcaron el pensamiento ecológico de Margalef, ¿no? Quien aplicaría la teoría de la información a la ecología, o los modelos matemáticos al estudio de poblaciones para generar el concepto de sucesión ecológica, etcétera, ¿no? También, por supuesto, la teoría de la complejidad de Morin frente al pensamiento lineal y al estancado en disciplinas separadas, ¿no? Asimismo, Bookchin, que inicia el pensamiento de la ecología social, o tenemos a Gorz o Commoner con la nueva ecología política. Aparece el concepto de ecodesarrollo, ¿no? Surge además en 1972 en la conferencia de Estocolmo, entre los pasillos, ¿no? Lo sugiere además Strong, que es el secretario general de dicha conferencia, y luego pues es una historia que muy bonita de ver que es como de esa palabra de ecodesarrollo hemos llegado a un desarrollo sostenible, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Tenemos también en esas décadas cómo surge el pensamiento feminista, ¿no? De la mano de Simone de Beauvoir, con El segundo sexo, con La mística de la feminidad, de Bretty Friedan, La política sexual, de Kate Miller, o La dialéctica de la sexualidad, de Tsunami Firestone, que extendieron la lucha contra el patriarcado, ¿no?
A la vez que surgen todos estos paradigmas, la sociedad también se mueve y protesta contra el orden económico que se estaba estableciendo, ¿no? Contra la injusticia de la sociedad de consumo, contra la violencia. Algunos de estos son los anhelos de transformación social de mayo del 68, el nacimiento del movimiento ecologista y antinuclear, el movimiento por la libertad de expresión surgido en California, la lucha por los derechos civiles, contra la guerra de Vietnam, contra el racismo o por la diversidad sexual, la respuesta a las dictaduras militares en México, en España, en Argentina, el surgimiento de la teología de la liberación en Latinoamérica o el intento de la población checa, eslovaca o húngara de renovar el socialismo autoritario, ¿no? Y es en este contexto también donde aparece la educación ambiental, ¿no? Movimientos, en definitiva, de respuesta a los valores de una sociedad de consumo no deseados por aquella generación, de lucha contra el ambiente de conformismo, contra los poderes establecidos y contra las instituciones anquilosadas, ¿no? La educación ambiental surge en este contexto y, de hecho, la primera definición académica que encontramos es la de 1969 de Stapp, ¿no? En un seminario de la Universidad de Michigan, pues llegaron a este acuerdo en el que definen la educación ambiental como aquella que está dirigida a la producción de una ciudadanía que tenga conocimiento sobre el medio ambiente biofísico y sus problemas asociados, consciente de cómo ayudar a resolver estas cuestiones y motivada para trabajar en su solución, ¿no? Después de esta definición, pues como sabéis, han llegado cientos, quizás miles de nuevas definiciones, que es la educación ambiental. El mismo concepto de educación ambiental ha cambiado, educación para el desarrollo sostenible, educación para la sostenibilidad, educación hacia la sostenibilidad, como decía Edgar, educación ambiental para la sostenibilidad, que es lo que se está utilizando aquí en los papeles más oficiales. Y bueno, ahí eso, surge la educación ambiental en este contexto, ¿no? De ilusión, de lucha, de protesta. Pero, ¿qué sucede? Pues que el enemigo es grande, ¿no? El enemigo es grande, ¿no? Y la avalancha de presiones académicas, sociales, la creciente demanda de políticas sociales para mejorar el estado de bienestar, el miedo al posible riesgo de pérdida de poder, ¿no? Las preocupaciones larvadas en los últimos años por el encorsetamiento de los capitales y la carga fiscal del estado de bienestar, hace todo esto un caldo de cultivo donde las élites económicas ponen a trabajar sus famosos think tank, aquellos tanques de pensamiento o laboratorio de ideas que se ponen a trabajar y el resultado de esos trabajos fue la propuesta de dar una vuelta de tuerca al sistema y perpetuarse en la cima de la pirámide social en torno al neoliberalismo, ¿no? Este neoliberalismo surge a principios de los 80, pues con esas ideas, ¿no? De limitar el papel del Estado en la economía, de desregularizar y liberalizar la actividad económica, eh, potenciar una globalización que abre las fronteras a mercancías y capitales, pero no a las personas, hacer unas políticas monetarias y fiscales restrictivas, ¿no? Favoreciendo el capital y la acumulación de capital en pocas manos, privatizar las empresas públicas, ¿no? Dejar al Estado en la más mínima expresión, ¿no? y con poco poder, llevar a cabo los famosos, tristemente famosos, ¿no? Ajustes estructurales, ¿no? que pusieron unas condiciones draconianas a los países para poder salir adelante, ¿no? Y con todo esto, pues al final diluir todas las críticas al sistema, que de hecho se diluyen, desaparecen, y aparece justo también en el 87 con el informe Brundtland el concepto de desarrollo sostenible, pues dando ya, marcando una nueva fase a la hora de trabajar la economía y de entender el desarrollo, ¿no? Todo esto
aquella batalla que perdimos en los años 80, como dice el amigo Eduardo García de la Universidad de Sevilla, desemboca en esto, en lo que hemos visto, en que alrededor del año 50 del siglo pasado, ¿no?, se despliegue la gran aceleración y que señala la frontera de una nueva era geológica, ¿no?, el Antropoceno, ¿no? Es el primer periodo geológico determinado por las evidencias, residuos y consecuencias de la actividad industrial humana, que dejan huella en los estratos ecológicos, ¿no? ¿Qué huellas? Pues bueno, pues, el incremento del CO2 atmosférico, los residuos de detonaciones nucleares, los residuos de la industria pesada, el depósito de aluminio, cemento, plásticos, microplásticos, productos sintéticos, también las transformaciones de los usos del suelo. Y una cosa bien curiosa, quizás los vestigios más característicos de nuestra era sean los huesos de pollo, ya que hoy día es el animal más abundante y consumido del mundo, ¿no? Actualmente se cuentan como 23.000 millones de pollos, que vienen a ser como 3 ejemplares por ser humano, ¿no? Por eso hay quien llama a este antropoceno, también lo denomina gallinoceno, y bueno, y seguro que más habréis oído el capitaloceno, ¿no?, poniendo como énfasis que la causa sería el sistema económico que lo ha provocado, ¿no? En este sentido, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad que comentábamos antes, ¿no?, la carencia de justicia social, la desertización, la persistencia de sectores sociales desfavorecidos, la pérdida de tierras productivas, la falta de atención a la salud, a los cuidados, a la educación, la deforestación, el incremento de las desigualdades, la ausencia de equidad, la contaminación atmosférica de suelos, de océanos, la inmigración, las guerras, el problema de los residuos, la brecha norte-sur, son algunos de los problemas sociales y ecológicos que afectan a la vida del planeta. Y no nos encontramos ante un conjunto de problemas diversos e inconexos. Por el contrario, estamos ante un problema sistémico que nos obliga no solo a intentar paliar sus negativas consecuencias, sino a analizar y actuar directamente sobre su causa principal, ¿no?, que sería esta manera antropocéntrica que tenemos de entender nuestra relación con el mundo, sostenida con 2 elementos básicos. Por una parte, un sistema económico edificado sobre la propiedad privada de los medios de producción, la idea del capital como generador de riqueza y la participación social en dicha riqueza a través del mercado. Y un modelo social heteropatriarcal que jerarquiza el poder del hombre blanco, noroccidental, heterosexual y adulto, y que invisibiliza a la mujer y a la naturaleza. 2 procesos, económico y simbólico, concurrentes, que se refuerzan mutuamente y que se han integrado en nuestra actividad cotidiana. Y en educación, que es lo que hacia donde nos dirigimos en el discurso, ¿no? Pues en educación las cosas no pintan mucho mejor, ¿no? En educación, uno de los think tank que habíamos citado antes, ¿no?, que se llamaba la Comisión Trilateral, fundada por David Rockefeller, en 1975 ya avisaba de los peligros que conllevaba el exceso de democracia. Y además, desde estos planteamientos neoliberales, tiene informes donde se cita textualmente: una población instruida y con capacidad crítica solo puede representar un problema de gobernabilidad. Y por tanto, tal y como sucedió en el sistema económico, se trataba de poner en marcha las estrategias necesarias para que esto no sucediese. Y se decidió dar la responsabilidad de la educación a la OCDE, ¿no? La OCDE, una entidad eminentemente económica, desde mi punto de vista, el guardián de las llaves del capitalismo, salvaguarda las reglas del juego socioeconómico hegemónico, ¿no? Una institución que había creado ya en el 67 un centro para el CERI, un centro para la investigación y la innovación educativa.
Más tarde surge, por poner otro ejemplo, el proyecto ATC 21S, ¿no? Que es las letras el acrónimo en inglés de Evaluación y Enseñanza de las Destrezas para el siglo XXI. Un proyecto de investigación educativa promovido por empresas como Intel, Microsoft, Cisco, etcétera, que propone nuevas maneras de evaluar y enseñar las destrezas o competencias del siglo XXI. La OCDE, basándose en los anteriores informes, pone en marcha el proyecto de definición y selección de las competencias, ¿no? El famoso DESECO, ¿no? Con el que trataba de transferir sus conocimientos sobre las competencias del ámbito empresarial al educativo. Los trabajos de la primera prueba de PISA en el año 2000 coincidieron prácticamente con el informe final del trabajo de DESECO y sin duda sentaron las bases para la expansión del aprendizaje por competencias en general y de la necesidad de definir las competencias clave que deben adquirirse durante la educación obligatoria. Una década después, 2010, la OCDE, en el documento Habilidades y Competencias del siglo XXI para aprendices del nuevo milenio, declara que el desarrollo social y económico exige que los sistemas educativos ofrezcan nuevas habilidades y competencias que les permita beneficiarse de las nuevas formas emergentes de socialización y contribuyan activamente al desarrollo económico bajo un sistema cuya principal baza es el conocimiento. Evidentemente, estas nuevas habilidades y destrezas que pomposamente reivindica la OCDE arrincona lo que es el trabajo intelectual, reflexivo y crítico, ¿no? que se espera del desarrollo competencial integral de quien aprende, ¿no? El interés explícito de la OCDE consiste en adaptar la formación de los jóvenes y las jóvenes a las necesidades de un mercado libre y ajeno a los intereses de una mayoría social trabajadora, ¿no? ¿Y ahora qué nos encontramos? Pues nos encontramos, por una parte, una referencia en el ODS número 4, ¿no? Que habla de la calidad en educación, ¿no? Y la Metra 4.4 nos suele hablar de lo mismo, ¿no? De aquí al 2030 aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo y al trabajo decente y al emprendimiento. El ODS 4 en todas sus metas, en ninguna de sus metas cita el desarrollo integral de las capacidades de las personas, ¿no? Por otra, desde un punto de vista más crítico, Lidia y otros autores en un libro recomendable que es Educación o Barbarie, se trata de someter a la escuela a la lógica estrictamente laboral y asignarle una única misión: la producción y clasificación de trabajadores adaptables que ajusten su actitud y comportamiento a las necesidades de la empresa. Bueno, y con todo esto, ¿y ahora qué? Vemos cómo está el planeta, cómo tenemos la educación. El Antropoceno bautiza una época geológica fruto de una manera de entender nuestra relación con la biosfera y con el resto de seres vivos y seres humanos. Un pensamiento antropocéntrico, hegemónico, que contempla el desarrollo de las sociedades humanas como independiente de las limitaciones ecológicas del planeta. En el Antropoceno nos encontramos ante una encrucijada: coger el camino actual que nos lleva a un posible colapso y a un irremediable decrecimiento material, o coger un camino de construcción y de una nueva manera de relacionarnos con la biosfera y con el resto de seres humanos, ¿no? Es necesario tener en cuenta principios fundamentales sobre la toma de decisiones que nos lleven al futuro, ¿no? El hecho de que sin una biosfera que funcione correctamente no puede haber sociedad, y sin una sociedad no puede haber funciones sociales, incluyendo entre ellas la economía, ¿no? Esta visión debe ser un pilar de lo que sería un nuevo enfoque ecosocial del bienestar, ¿no? Que ayude a dicho futuro, ¿no? Entonces, frente al pensamiento
lineal y compartido de esta visión, es necesario un pensamiento más holístico, más sistémico, multidisciplinario, para gestionar y analizar la complejidad causal del mundo en que vivimos, ¿no? Un enfoque de estas características propugna que nos centremos en los valores posmateriales, ya que el bienestar psicológico solo está vagamente relacionado con el consumo de los recursos, ¿no? En un planeta finito como el nuestro, la pregunta clave es qué es suficiente y qué es bueno para nosotras y nosotros, ¿no? Este enfoque nos llama a maximizar el bienestar psicológico, a promover la armonía y la cohesión social. Pretende no solo resolver los problemas sociales y ecológicos, sino también ayudar a las personas a ser más felices. Para ello enfatiza las relaciones humanas y el significado que tiene la vida de las personas única e irreemplazable. De esta manera, Salonen nos propone que una nueva civilización ecosocial sería la asentada en el crecimiento humano y el aprendizaje sobre el equilibrio entre tres cosas: la libertad, la suficiencia y la responsabilidad en un planeta limitado. Este proceso de cambio de pensamiento, de cambio de paradigma, de una nueva manera de entender nuestra relación en el mundo es lo que llamamos la transición ecosocial, ¿no? Es un proceso que revierte las tendencias, que intenta revertir, ¿no?, las tendencias manifiestas en la gran aceleración. Esta transición debe ser justa, no dejar a nadie por el camino, repartir sus frutos equitativamente, eliminar las desigualdades, cortar la pérdida de biodiversidad, descarbonizar la economía y el uso energético, decrecer en el consumo, crecer en la justicia social, etc. Trabajando en este sentido, llegaríamos a un escenario en el que podríamos confrontar la nueva visión ecosocial del bienestar con la tradicional antropocéntrica, ¿no?, que nos aportan una obra de 2015 de Salonen y Conca, ¿no? En una visión ecosocial de la buena vida, mientras la visión antropocéntrica se centraría en consumo material, en el individualismo, en las necesidades del presente, pues sería un no consumo, un no consumismo material, más que individualismo, pues compartir y cuidar y atender también a las necesidades futuras, ¿no? En el ámbito de la economía, frente a la competición, se propondría la cooperación frente al más, el mejor. Frente a la maximización de los beneficios, pues los beneficios sociales, ¿no? Respecto a esa visión de entre ricos y pobres o enriquecidos y empobrecidos, pues trabajar por la equidad y la igualdad de oportunidades, ¿no? Frente al cortoplacismo, pues la orientación a largo plazo y la equidad intergeneracional e intrageneracional, ¿no? Frente al consumismo y extractivismo, la competitividad y el cortoplacismo, pues menor consumo material y más compartir. Para mantener la esperanza en el futuro necesitamos construir una ecociudadanía que busque un bienestar ecológico y social de manera integral, que piense críticamente sobre los problemas que afectan al mundo y que sobre la base de información diversa y contrastada se posicione en la sociedad. Como dice Lucy Sauvé, para saber vivir aquí juntos. Y esa construcción necesita de personas formadas en esta perspectiva, y la educación actual no sirve. Evidentemente necesitamos también una transición educativa. Para dar coherencia a las distintas transiciones necesarias, de la ética, la energética, económica, social, el paradigma ecosocial propone colocar la vida en el centro de toda reflexión sobre la actividad y acción humana. Poner la vida en el centro significa construir políticas y culturas y comunidades que tengan como prioridad garantizar una vida decente, una vida que merezca la pena ser vivida para el conjunto de las personas. Poner la vida en el centro es garantizar que construimos comunidades y espacios donde nadie tiene miedo al futuro, donde nadie sufre pensando qué es lo que va a pasar mañana. La transición ecosocial
que pone la vida en el centro se fundamenta en el reconocimiento de dos principios: que los seres humanos somos interdependientes y que somos ecodependientes. El Homo sapiens es radicalmente ecodependiente, una idea que evoca que somos vida, que somos naturaleza, un concepto que confirma el valor de la naturaleza para nuestro desarrollo vital. Es nuestra fuente de alimento y agua, de energía y aire, de minerales, cobijo y abrigo, disfrute. A la vez, despierta la conciencia común de la comunidad de seres vivos destinada al sostenimiento de la vida. El principio de codependencia advierte que nuestra presencia en el planeta nunca va a ser de impacto cero, pero que para mantener la vida es necesario articular y ajustar nuestra actividad a las leyes de la biosfera y a la sostenibilidad de la trama de la vida. La ecodependencia nos obliga a trabajar por la sostenibilidad ecológica y ajustar, como decíamos, la actividad humana a los límites del planeta y las necesidades humanas, ¿no? Y esto se construye con menos extractivismo, menos consumo de energía, con menos transporte, disminuyendo los conflictos bélicos, las explotaciones intensivas y, en cambio, creciendo en biodiversidad, creciendo en energía renovable, en agroecología, en gestión de los bienes comunes, en gestión de los residuos. Además, el ser humano es radicalmente interdependiente. Las personas requerimos de los cuidados de otros seres humanos y de la comunidad para sobrevivir, especialmente en la infancia, en la enfermedad, en la senectud. La interdependencia es lo que hace que la posibilidad de vida que somos al nacer se convierta en una realidad, como dice muy bien Yayo Herrero, ¿no? La idea visualiza las múltiples interrelaciones que se dan en el nexo familiar, en la comunidad o entre comunidades, para que una persona pueda vivir y desarrollarse. Igualmente, la interdependencia nos habla de un interés común, que es mantener la especie. Trabajar la interdependencia se traduce en cultivar la justicia social, en luchar contra la pobreza, el hambre, la brecha económica, la discriminación, las migraciones, los conflictos sociales, y aumentar la salud, la educación, la igualdad y la equidad, la acogida al diferente, etcétera, ¿no? Y todo esto, ¿cómo se hace? Pues se hace con una palabra con muchas buenas raíces, ¿no? Tejiendo, ¿no? Tejiendo espacios comunitarios, tejiendo respuestas sociales para el consumo de energía renovable y para respirar aire limpio, tejiendo cooperativas de consumo, espacios de agroecología donde comamos alimentos que no nos envenenen, tejiendo la inclusión de las personas que vienen de otros lugares, soluciones ante la pérdida de biodiversidad, tejiendo lazos con las personas racializadas, con las diversas, con las que viven su sexualidad de forma distinta, tejiendo redes sociales ante la inacción, ante el cambio climático, la crisis sanitaria, tejiendo en definitiva caminos donde cabemos todas las personas, todas las especies, toda la vida. Y para ello hay que transformar la economía en una economía más ecológica y por tanto más circular o quizás mejor, más cíclica. Democratizar más las instituciones, hacer que todo el mundo pueda ejercer su derecho a exponer su opinión y a ser escuchado, ¿no? A que pueda transformar el consumo, ¿no? Pasar del consumismo salvaje al consumo sostenible, de proximidad. Hay que transformar el origen y el uso energético, el transporte, el ocio. Hay que transformar nuestra relación con los otros seres vivos del planeta y las relaciones entre las personas, sobre todo con los colectivos en riesgo de exclusión. Transitar de este modelo civilizatorio a otro más justo socialmente y más equilibrado ecológicamente requiere evidentemente de personas formadas. Por eso es clave que la educación trate de estos temas y que ponga la vida en el centro de la actividad escolar y el reconocimiento de que los seres humanos somos radicalmente ecodependientes e interdependientes. Y siendo consecuente con dar respuesta a la situación de emergencia planetaria en la que nos encontramos, necesitamos que este tránsito se dé en clave ecosocial,
se dé en clave de educación ecosocial. Este camino está ya lleno de obstáculos, no es fácil, no va a ser fácil, ¿no? Los sistemas educativos y los libros de textos de los entramados multinacionales no favorecen para nada esta perspectiva ecosocial, ¿no? De hecho, empresas financieras, digitales, del reciclaje o del fast food están entrando en las aulas a hacer su educación. Sabemos también que en el entorno escolar, siendo un posible aliado, se puede convertir en territorio enemigo, ¿no? Dentro de la escuela trabajamos la solidaridad, la cooperación, el consumo responsable, la alimentación saludable. Pero ¿qué sucede al acabar la jornada y al salir de clase? Nuestros chicos y chicas se encuentran con la competitividad, con la publicidad agresiva, con el consumismo desaforado, con la comida rápida y con exceso de azúcares y grasas. En todo caso, algunas de las claves que podemos poner para esta educación ecosocial irían en el sentido de buscar el desarrollo integral de las capacidades de nuestros chicos y chicas para que sean agentes de cambio, agentes reales de cambio, ¿no? Como decíamos, que mantener la vida en el centro y la ecodependencia y la interdependencia. Desarrollar y trabajar por una ética ecosocial. Para mí el principal problema, el reto es ético, el reto de nuestra nueva educación es ético. Colocarnos, como decía Morin, ante el yo, la sociedad y el planeta. Trabajar valores ecosociales de empatía, solidaridad, empoderamiento, equidad, sostenibilidad. Trabajar con dos elementos fundamentales relacionados en este contexto, ¿no? Que son la suficiencia y la responsabilidad. Incluir en el currículum los problemas ecosociales actualmente invisibilizados y abrir la escuela a su contexto. O sea, que los problemas entren en la escuela y que la escuela salga a esos problemas de su entorno, ¿no? Y visibilizar esos elementos invisibilizados en el currículum, ¿no? Integrar el pensamiento complejo, sistémico, holístico, ¿no? Lejos de esa causalidad lineal que se propone ahora. Hemos comprobado que cuando un día en el que un virus accede a un humano y de él a otros, el sistema socioeconómico se resiente y cae como las fichas de un gran juego de dominó. La realidad es compleja, sistémica, multirrelacionada y esta pandemia nos lo ha dejado bien claro, tristemente. Reivindicamos también el carácter político de la educación ecosocial, ¿no? De política con mayúsculas, de la que se ocupa de la polis, de la ciudad y de sus ciudadanas y ciudadanos. Hablamos también de construcción comunitaria de ecociudadanía, ¿no? Una ciudadanía que se desarrolla más allá de los ecogestos y de los comportamientos individuales, ¿no? Una ecociudadanía que nos lleva al nivel más reflexivo de la ética, aquel que reconoce la naturaleza también como un sujeto de derecho, ¿no? Hablamos también de emancipación y de empoderamiento ciudadano, ¿no? La liberación de las personas, de la represión, de la desigualdad, del empobrecimiento, para acceder a la autonomía personal o colectiva, nos permite educar en las posibilidades de participación en la sociedad y en dar a conocer las herramientas para ejercer dicha participación con responsabilidad. Y generar indignación. Es una de las claves que reivindico, ¿no? Se hace en educación ambiental mucha sensibilización. Yo creo que ya las nuevas generaciones ya vienen con la sensibilización en el ADN. Entonces hay que pasar de la sensibilización a generar indignación, ¿no? A que los problemas ecosociales nos duelan en el corazón y en las tripas, que ellos sean motor para la actividad, motor para la acción, para la transformación. Y en este sentido, pasar del activismo al activismo. Pasar de ese activismo de escolar, de hacer múltiples actividades sin sentido, a actuar por el cambio, al activismo ecosocial, a ofrecer espacios para que los y las jóvenes puedan cambiar las cosas, experimenten soluciones, se equivoquen, acierten, demanden mejoras ante las autoridades, etc. Y que estas sean eso, acciones transformadoras, ecosociales, resilientes,
que produzcan cambio social frente al cambio de comportamiento y de hábitos tan habitual en muchas de las experiencias de educación ambiental, ¿no? Transformaciones en clave de justicia social y sostenibilidad ecológica. Y la última, que no sé si es la más importante, pero que a la vez resume quizás todo, formación docente. Necesitamos cambiar la formación docente, necesitamos, como dice el amigo Carmelo Marcén, cambiar el estilo de enseñar para cambiar el estilo de vida. En resumen, y para finalizar, la educación ecosocial es un proceso a través de la transformación ecológica y social de nuestro modelo de vida, que propone una nueva cosmovisión del mundo y una nueva ética ecosocial en la que las personas desarrollan sus capacidades y aptitudes plenamente y construyen su ecociudadanía ajustando su actividad a los principios de ecodependencia e interdependencia, cuidando los vínculos con los demás seres humanos y seres vivos, atendiendo al fin último de la educación, que yo creo que es o debería de ser felices. Y finalizamos con una frase de Marinieves Tapia, una referente de las teorías y de los proyectos de aprendizaje y servicio, que decía: cuando soñamos juntos, solo soñamos. Cuando soñamos en grupo, hacemos historia. Entonces, de ahí el subtítulo que había puesto al inicio de la presentación: tiempo de dejar de soñar para empezar a hacer historia. Pues muchas gracias. Llegamos hasta aquí y espero que podamos charlar y escuchar vuestras opiniones. Qué buena presentación, José Manu. Muchas gracias. La verdad es que resume muy bien todo lo que tú has venido impulsando desde Ingugurelia. Y bueno, pues ya les he hablado de ti, así que no voy a decir más. A ver, chicas, chicos, qué fantástico, ¿no? Muy bonita presentación. Qué bueno que aceptaste que fuera grabada para poderla escuchar con calma en algún otro momento. Sí. A ver, quiero intervenciones. Yo le he dicho a José Manu que tengo un seminario muy participativo, pero la verdad es que pues, pues que el seminario tiene que hablar por sí mismo. Así que Seguro que sí. ustedes no me dejen mal, por favor. Manos. Nos ha dejado mudos. Raquel, Sí, no, sí. espero que no, ¿Ves? espero que ¿Ves? no. A ver, Puede Daniela y luego Raquel y luego Gloria. Sí, estaba esperando si alguien más se animaba, pero bueno, yo me lanzo. Muchas gracias por su presentación. Me creo como una retrospectiva de todo lo que hemos platicado en el seminario durante el semestre y pues fue muy interesante escucharlo y conocer su experiencia desde su postura. Bueno, en mi caso, yo trabajé como educadora en un jardín botánico durante 3 años y pues eso me llevó a estudiar actualmente el doctorado y seguir trabajando en jardines botánicos para profundizar en esta parte de la educación ambiental. Y pues también hemos platicado en el seminario el qué, el cómo y el por qué de la educación ambiental. Y me estoy enfocando mucho en el cómo y aterrizo mi pregunta en el sentido de
en el trabajo con los educadores y con los educadores ambientales, ¿cómo se pueden desarrollar estas competencias dentro de su labor? En el caso del jardín botánico con el que estoy trabajando, ya he escuchado experiencias de los educadores dentro del jardín y pues ellos trabajan en transmitiendo información dentro de, por ejemplo, recorridos interpretativos o dentro de talleres, pero en áreas muy específicas en las que trabajan dentro del jardín botánico. Por ejemplo, en el manejo de las colecciones vivas, si trabajan con plantas medicinales. Entonces, existe un reto de que ellos se reconozcan como educadores ambientales. Y tengo esta reflexión de que pues yo como educadora ambiental y ellos también podamos desarrollar estas competencias para que tengamos algo en común dentro de nuestra labor. Y bueno, esa es mi pregunta, el cómo poder desarrollar estas competencias dentro de nuestra labor como educadores ambientales. Gracias. Gracias, Daniela. Me recuerda esta primera pregunta a quienes estuvisteis en el curso de 7 saberes de la educación ambiental, la respuesta que dio Lucy Sauvé a una pregunta de este tipo, ¿no? Y dijo, siempre que alguien pregunta un cómo, hay detrás un docente o una docente. Entonces, cuando llegamos a esta pregunta, siempre hay una docente. Bueno, bromas aparte, ¿no? Yo creo que una de las cosas en la que se está trabajando ahora aquí, o yo también estoy un poco metido en ello, es en el desarrollo. Esta educación ecosocial necesita una competencia ecosocial, ¿no? Necesita una competencia ecosocial que desarrolle el alumnado, una competencia que es compleja, que es abierta, que no está prevista, evidentemente, ¿no? en los planes aquí ni de la Unión Europea ni del Estado. Hay algo que se asemeja y que nos puede servir como de referencia inicial, que es la competencia para la sostenibilidad que propone UNESCO en sus materiales, ¿no? Y yo creo que es interesante como punto de partida, ¿no? Luego ahí le podemos añadir aquellos ingredientes que puedan faltar, ¿no? Pero siempre desde mi punto de vista, siempre que queremos desarrollar una competencia en nuestro alumnado, necesitamos de una competencia docente. Necesitamos de una competencia docente. Y en este caso es competencia en educación ambiental, competencia en educación ecosocial, ¿no? O competencia, pues, para no marear la perdiz, en educación ambiental de enfoque ecosocial, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Eso sí que es, sí que es complejo, ¿no? Para desarrollar una competencia de este tipo, yo creo que la primera referencia es la propia educación ambiental, ¿no? Son ya más de 50 años de trayectoria con un montón de experiencias buenas. Sabemos qué ha funcionado, sabemos qué no ha funcionado, sabemos qué falta desde esta perspectiva ecosocial. Entonces, yo creo que la propia educación ambiental es la mochila de recursos que necesitamos para el desarrollo de esa competencia, ¿no? Y luego, bajando quizás un poco más al terreno práctico, yo creo que funciona, por lo menos mi experiencia es que funciona a la hora de trabajar con formación docente, formarles en lo que van a hacer ellos y ellas con el alumnado. Quiero decir, que ellos y ellas se conviertan en alumnado, vivan esas propuestas didácticas, ¿no? Desde ahí para sufrirlas o vivirlas, disfrutarlas como alumnado para luego poder hacer esa abstracción teórica de a ver qué es lo que se ha hecho y seguir adelante, ¿no? En este sentido, yo creo que son súper interesantes trabajar por proyectos o por microproyectos, ¿no? Igual tenemos un proyecto más grande o proyectos más pequeños donde
necesitamos una línea de investigación-acción, ¿no? En la formación tenemos que poner a las personas, a los docentes y a las docentes a investigar qué es lo que vamos a hacer. No podemos seguir utilizando metodologías transmisivas. Necesitamos que vivan y convivan la investigación, puedan ser los proyectos o tal. Y me parece también súper interesante esta propuesta que nos hacía al final María Ángeles Tapia desde el aprendizaje y servicio. El aprendizaje y servicio nos da muchas veces algo que nos falta en educación ambiental. Me explico. En educación ambiental, si lo que queremos es, en líneas generales, transformar el mundo, eso se nos queda como muy grande, ¿no? Entonces, luego al cabo de 50 años decimos, uy, es que no hemos hecho nada en educación ambiental, hemos fracasado, ¿no? Y hemos hecho un montón de cosas, pero un montón de cosas. No hemos hecho el cambio, pero hemos hecho muchos cambios, ¿no? Y eso es importante, saber y ser reconocidos. Entonces, yo creo que es importante frente a esa sensación de que no obtenemos resultados, proyectos de aprendizaje y servicio te ofrecen resultados, ¿no? Entonces, si mantenemos todavía que lo importante es el proceso, sabiendo nosotras y nosotros que eso es así, pero nos ofrece un resultado visible que es algo que es válido para la sociedad y que tiene un montón de valores, ¿no? Yo creo que, pues bueno, por acercarnos un poquito al tema, podría ir un poco por ahí. No sé si te he contestado o me he ido por los cerros de Úbeda que decimos aquí. Estuvo muy bien, muchas gracias. Ya anoté todo lo que comentó. También, si no estáis de acuerdo, me podéis rebatir, o sea que No, seguramente todo... Vamos bien. De acuerdo, gracias. Gracias. Daniela. Mira, José Manuel, la pregunta de Daniela seguramente surge de que les pregunté del diálogo que yo había tenido en Guruguela, Sí. de que me habían hecho unas preguntas dificilísimas sobre el por qué y el cómo. Sí. Y entonces ella se ha estado solidarizando conmigo. Me parece bien. Este era una pequeña venganza, ahora lo entiendo bien. Exacto, exacto. Pero bueno, yo no se lo he pedido. Sí. Bueno. Queda bien. Yo voy a añadir una cosita. Daniela, en las 3 preguntas que has dicho, el qué, cómo y por qué, quizás para mí falta la más importante, que sería el para qué. ¿Cuál es la finalidad de lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, el por qué enseguida nos viene a una vez que justifiquemos la crisis ecosocial, ya lo tenemos justificado, ¿no? Y el para qué nos va a ayudar mucho en el cómo y el qué. Tenemos claro cuáles son, no sabemos igual el cómo, ¿no? Pero si sabemos cuáles son los referentes a los que queremos llegar, ya sabemos qué cosas no tenemos que utilizar, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que ya, como digo yo. Muy bien. Pues a ver, Raquel y luego Gloria y alguien más que se anote. Daniel, Mari Carmen. Ajá. Raquel. Bueno, sí, gracias. Doctor, a ver, ¿qué tanto le haría falta o le serviría o le sería útil a la educación ambiental a desmarcarse, digamos, o salir a este transcampo, como lo plantea Pablo Meira, Ajá. convertirse en tal y sí abrevar de las otras disciplinas que desde algunas, como habíamos definido la antropología ecológica, por ejemplo, que está haciendo cosas muy importantes, la psicología también ambiental. No sé si percibe, esta es una percepción personal, pero un cierto autoesfuerzo en sí misma que no le está haciendo que se pueda nutrir o que rompa las membranas y pueda nutrirse de otras disciplinas que pueden potenciar mucho su objetivo, su para qué. Y bueno, esa es una cosa. Y la otra es, en esto de generar indignación, que me parece de lo más inteligente que he escuchado últimamente en esto de avanzar en la educación ambiental,
la sensibilidad como un paso quizá ya obvio, pero hacia esta indignación, ¿no? Que nos lleva más que estarle apostando, o además de apostarle a la educación, también a la promoción directa del cambio en el sistema político-económico. Es en ese sentido, doctor. Muy bien. La primera no sé si voy a saber responder, creo que me queda lejos de mi experiencia, ¿no? Como dice Pablo y como dice María Bravo, que había escrito algún artículo en ese sentido, es un campo, y voy a añadir la reflexión de que es un campo en tensión, es un campo en continua tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque es de los pocos campos del saber que se inmiscuye en otros campos o que necesita de otros campos o que intenta ayudar a hacer otras visiones de otros campos, ¿no? Léase la sociología, léase la economía, léase la ecología. Entonces, necesita para su desarrollo de otras y también interpelar a las otras, ¿no? Para que puedan ver otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, llego hasta ahí. Sé que hay tensiones entre los saberes. ¿Qué se podría hacer para reducir esa tensión? Lo veo muy difícil. Yo no tengo ninguna respuesta, ¿no? Si a eso añadimos las tensiones, digamos, no sé si son más naturales, pero bueno, las tensiones habituales de la educación ambiental, con esos lío de conceptos que tenemos, ¿no? O esas visiones, digamos, más oficialistas, ¿no? Desde el sistema ONU respecto a la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? O desde una visión más crítica como educación ambiental o como educación ecosocial, o etcétera. Eso lo que hace es añadir más tensión a estas peleas, ¿no? Entonces, no tengo respuesta. No sé, se me escapa. Yo es que soy... voy a aprovechar. Yo soy maestro. Soy maestro, luego hice un máster de educación ambiental, un título de especialista universitario de educación ambiental, pero mi labor es maestro. Yo he estado hasta hace 20 y tantos años en la escuela, en los institutos, y luego lo que sí he tenido desde 25 años para acá, pues la suerte de caer en 2 centros en los que he trabajado full time en educación ambiental, ¿no? Un primer centro donde tuve la grandísima suerte de que trabajábamos con alumnado a la vez que hacíamos investigación. De ahí surgen varios trabajos, y algunos de ellos tienen que ver con cosas que habéis citado antes, ¿no? De ver las percepciones del alumnado respecto a diversos problemas medioambientales, respecto al agua en concreto, respecto a otras visiones también. Y luego he tenido la suerte de caer en este centro donde estoy ahora, que es Ingurugela. La traducción sería aula ambiental, aunque somos bastante más que eso. Un problema de celos políticos, se le cambió el nombre. Y en el que me dedico fundamentalmente a formación docente. A formación docente y al desarrollo de proyectos de educación ambiental. Ahora mismo estamos en periodo de transición de la Agenda 21 escolar a la Agenda 2030 escolar. Y en investigación también me ha permitido seguir con la investigación, que es una de las líneas que más agradezco de mi trabajo. Y eso, entonces, ahí es donde me muevo. Entonces, mi campo es la escuela, donde yo puedo, quizás, si tengo algo que aportar, es donde más puedo aportar. Entonces, estas disquisiciones de alto nivel de Meira y compañía, pues la verdad es que me quedan un poco largas. Las escucho e intento aprender con mucha atención, pero no tendría respuesta para eso. Y luego la segunda, sí, la segunda me parece fundamental. Siempre ha habido
yo creo que en los últimos 15, 20 años había una discusión cuando aplicábamos, ¿no?, aquellos principios que venían en la famosa Carta de Belgrado, ¿no?, de ayudar a las personas y a las comunidades y las traducíamos luego porque el primero tenía que ser la sensibilización, ¿no? Teníamos que sensibilizar a la gente sobre los problemas, ¿no?, que se diesen cuenta que estaban ahí, ¿no? Y luego ya en una segunda fase pues hacer una concienciación, que viesen no solo que estaban ahí, sino que eran parte del problema, ¿no? Y por lo tanto parte de la solución, ¿no? Pero ya las generaciones tienen un bombardeo tal desde pequeños, quienes estáis ahí trabajando en infantil, seguro que no sé si compartiréis la visión, pero vamos, que hay un bombardeo constante por parte de la sociedad, de los medios de comunicación, de los medios de ocio que utilizan en que hay que cuidar, hay que cuidarse, hay que cuidar el planeta, hay que cuidar a esto. Entonces, esa sensibilización por el cuidado yo creo que ya casi estas nuevas generaciones las están en el ADN, ¿no? Y para movilizar necesitamos algo más. No vale solo con ver que ese problema existe, necesitamos algo más, necesitamos que nos duela dentro, y eso lo conseguimos con la indignación, ¿no? Y ahora lamentablemente, tenemos un montón de recursos para generar indignación, ¿no? Ahora que los vídeos corren como la electricidad o las cartas o las frases o tal, pues tenemos un gran banco de recursos para generar indignación y promover cambios en las actitudes y cambios realmente sociales, ¿no? Gracias, José Mano. Gloria. Bueno, yo quería dirigirme más a esta parte del ser docente porque siempre nos enfrentamos a esa práctica, ¿no? Pues después de todo lo que analizamos y todo, pues hay que, ya sabes que a mí me interesa el tema de la formación docente. Entonces tú has comentado en algunos textos, basado en Luz y Sobe, el desaprovechamiento de los contextos en educación ambiental. Entonces yo quisiera que nos platicaras qué hacen ustedes ahí en tu centro para aprovechar el contexto en la formación de docentes en educación ambiental. Pues lo tenemos, yo creo que bastante bien trabajado. Tanto en el programa Agenda 21 escolar, que hemos desarrollado desde el 2002 hasta el curso pasado, como en la Agenda 2030 que estamos poniendo en marcha, somos un poco torpes y nos cuesta ponernos de acuerdo, entonces vamos a hacer otro año de transición y ya para el 22 va a ser el estreno mundial del nuevo programa. Pero tanto hemos tenido una grandísima suerte, ¿no? Cuando surge la Agenda 21 aquí en el País Vasco, hay un gran compromiso político por las fuerzas mayoritarias de apostar por la Agenda 21. En el plazo de tomar ese acuerdo, de firmar los primeros ayuntamientos la Carta de Aalborg, en un plazo de 5 o 7 años, más del 95% de los municipios, además los que quedaban eran pequeños, muy pequeñitos, más del 95% de los municipios estaban desarrollando la Agenda 21. De hecho, el gobierno vasco, la entidad autónoma, creó una entidad que se llama Udalsarea, que facilitaba a los ayuntamientos formación, el desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el recorrido de eso ha sido el que ha sido, tampoco ha sido para tirar cohetes, ¿no? Pero al programa nos ofreció una gran sinergia, y era poder trabajar en la escuela y en el municipio. Entonces, el proyecto va vinculado al municipio. Tenemos, digamos, dos líneas de actuación desde el minuto cero. Cuando ya se propone hacer un diagnóstico respecto a un problema, al problema ecosocial que haya cogido el centro, o a veces los centros de un mismo municipio se ponen de acuerdo para trabajar un mismo problema ecosocial, ahí les planteamos que tienen que trabajar en dos líneas. Una que es el diagnóstico y luego posterior desarrollo de plan de acción, etcétera, en el centro escolar, y el segundo, un diagnóstico municipal. Con el diagnóstico escolar, pues bueno, luego se plantea un plan de acción, un plan de intervención,
acciones que modifican las cosas de la manera de hacer y al final modifican, modifican y mejoran la vida y la sostenibilidad en el centro escolar. Y en el otro es súper interesante porque los chicos y chicas salen al entorno, salen al entorno urbano o al entorno natural, a ver cómo están los ecosistemas cercanos o cuáles son los problemas de movilidad, de residuos, de ruidos, de sostenibilidad en general de ese municipio, ¿no? Con los resultados de ese diagnóstico, allá por mayo, nosotros acabamos el curso en junio aquí, allá por mayo se juntan representantes de los distintos centros de alumnado y contrastan cuáles son sus diagnósticos, qué es lo que han visto unos, otros, tal, y entonces se ponen de acuerdo para hacer una presentación en un siguiente foro que se llamamos el Foro Escolar Municipal. En este foro lo que se hace es primero presentan los representantes del alumnado suelen estar el alcalde o la alcaldesa y algún concejal igual de educación, de medio ambiente o personal técnico de medio ambiente, etcétera, ¿no? Y ahí se presentan qué es lo que ha hecho cada centro, os cuenta un poco cuál ha sido su recorrido, ese curso, cuáles son las cosas que han visto en el diagnóstico, qué cosas han visto bien, qué cosas han visto a mejorar y hacen una exposición de cuáles son los compromisos que esos chicos y chicas hacen para intentar resolver esos problemas, pero claro, muchas veces esos problemas no están solo en su mano. Entonces, después de sus compromisos, lo que hacen es una serie de demandas a las autoridades municipales, ¿no? Entonces, ese contexto viene dado ya afortunadamente por el programa. Siempre está ahí. Nosotros pretendemos también, pero ya no llegamos, pretendemos también que no se queden solo en el municipio, sino que aquí hay una gran cultura somos 3 territorios históricos, 3 provincias, pues dar ese salto, ¿no? a la provincia, ¿no? A que no se quede solo en el pueblo, ¿no? A veces nos quedamos solo en el pueblo o no acogemos la visión de cuáles son los proyectos de la comunidad autónoma, ¿no? Del País Vasco, pues respecto a si están trabajando cambio climático, pues que vean qué es lo que se está haciendo desde el gobierno autónomo para el cambio climático y estas cosas, ¿no? Pero lo que es el contexto cercano e inmediato lo tenemos garantizado por el mismo proyecto. Muchas Gracias, José Manu. Mari Carmen. Gracias, doctor. Bueno, pues la verdad es que de entrada quiero agradecer pues la oportunidad que he tenido a partir de los textos o de discusiones en este otro espacio que fue el curso de 7 saberes, para poder abrir la mirada, ¿no? Yo, como dije en un principio, igual comparto este locus de profesora y defensora de educar a la primera infancia, educar la indignación, ¿no? Porque muchas veces caemos en minimizar a los infantes como seres que podemos trabajar con ellos la sensibilidad para que sientan amor por el entorno del que forman parte, pero ignoramos que ellos están formando ciudadanía en las experiencias que van viviendo y esto los va formando la indiferencia con la que nosotros podemos tratar los problemas. De algún modo les estamos inculcando esa indiferencia y creo que los niños pequeños son pequeños en estatura, pero no en capacidad creativa y reflexiva, y me han dado muestras de una indignación que en adultos no he podido constatar, ¿no? Sin embargo, a pesar de que en estos años de trayectoria y con el proyecto de investigación con el que inicié el programa doctoral, estaba muy enfocado al pensamiento crítico, pues cuando me acerqué a tus textos, José Manu, pude advertir lo cojo que estaba el proyecto, porque el pensamiento crítico que no está acompañado de una base ética y una base política, pues no nos va a llevar nada más que a una postura muy crítica de lo que pasa sin movilizarnos y sin partir de una base axiológica.
creo que la educación ambiental, si la seguimos viendo como ha pasado en el currículo en México, en el área de formación de ciencias naturales o muy biologizante el problema, no podemos avanzar a considerar que la educación ambiental lo que está proponiendo de fondo es la formación de la persona. No está proponiendo otra cosa, sino hacernos personas en lo individual y en lo colectivo, y a partir de eso resignificar nuestra trama de vida con la de los otros seres con los que cohabitamos en la biosfera. Creo que ese es un paso gigante que tiene que dar la educación ambiental, irse al área de desarrollo de la persona, y sabemos que esto es un asunto transversal y eso lo reduce mucho porque no sé en qué momento nos hemos perdido los profes en pensar que lo transversal se hace en todo, y la verdad es que si no está intencionado, si no está explicitado el por qué y el para qué, pues nos perdemos mucho en el camino. Y entonces mi pregunta para cerrar, porque ya me robé el micrófono, era hacia quién van dirigidos los próximos, ya no quiero decir 50 años, me hago muchas ilusiones y habrá vida en 50 años como la conocemos, pero ¿para quién va la educación ambiental en los siguientes años? ¿No? ¿Va dirigida a quién? ¿A educadores? ¿A la academia? ¿Al campo para poder resolver estas tensiones? ¿Para beneficiarios? ¿Para la sociedad? Desde tu perspectiva, ¿a quién tendrá que estar dirigida la educación ambiental? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Me emociona que digas que algo que escribí un día que te ha hecho cambiar alguna idea, ¿no? En ese sentido también, no sé cómo andaréis en el seminario, si ya lo tenéis cerrado, todas las intervenciones y no sé qué, porque la semana pasada estuve en otro seminario organizado en Andalucía por un grupo que se llama Andalucía Sostenible Solidaria y Resiliente. Y entonces Eduardo García, un docente de la Universidad de Sevilla que he citado antes, plantea la educación para el decrecimiento. Dice, el punto de partida es, una de las cosas que he citado, ¿no? Vamos hacia un decrecimiento material importante, ¿no? Hay que trabajar con los chicos y chicas para eso, ¿no? Y entonces plantea una educación para el decrecimiento que no está basada, en contraste a mi planteamiento, que es absolutamente ético. Yo creo que el reto, como he dicho antes, es ético, y ellos no lo plantean así, lo plantean frente al sistema económico, ¿no? Entonces, no sé si tendríais, todavía está cerrado, si tendríais oportunidad, pero sería súper interesante que tuvieses también una charla con Eduardo García o Fátima Rodríguez y poder contrastar estos nuevos aspectos, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otro, ¿cuál sería, hacia quién va dirigida? Yo me acuerdo que no sé si es en uno de los últimos congresos iberoamericanos de educación ambiental, el amigo común de Edgar, Javier Benayas, citó que en educación ambiental nos habíamos equivocado de target, ¿no? Nos habíamos equivocado de objetivo, ¿no? Que habíamos ido precisamente a lo que hablábamos, hemos ido a donde las personas sensibilizadas, a las que no necesitaban, ¿no? Yo no comparto esa visión, ¿no? Respeto, Javier es un maestro dentro de la educación ambiental, pero por una parte no creo que nos hayamos dirigido solo al público sensibilizado, sino si es que al público sensibilizado hay que dotarle de herramientas para que pudiese desarrollar cambios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido igual no hemos acertado al 100%, pero creo que es más hemos acertado que fallado, ¿no? Y en segundo lugar, él propone que sea a quienes manejan el mundo, a las élites, ¿no? A esas personas que son las que toman decisiones a niveles altos, ¿no? ¿Quién tiene acceso a esas personas? Yo no. Yo creo que la historia es ¿a quién va dirigida? A todas las personas, a todas las personas. Jóvenes, ahora tenemos una oportunidad grandísima, grandísima, grandísima con los jóvenes, con el
movimiento que ha generado Greta Thunberg, ¿no? Lo que no ha conseguido el ecologismo en toda su historia, lo ha conseguido ella en 2 años, ¿no? Sí que entonces no existía Twitter y esas cosas, ¿no? O Instagram, ¿no? Pero creo que tenemos un montón de aliados, pero son millones de jóvenes que están indignados por una inacción frente al cambio climático, y ahí tenemos un nicho donde actuar terrible, ¿no? Pero sigo pensando que la educación ambiental es para todas las personas, ¿no? Hay que trabajar en la escuela, que es mi ámbito, pero hay que trabajar fuera de la escuela, hay que trabajar en todos los sectores, ¿no? Y ahora yo creo que últimamente con todos estos sectores indignados socialmente, ¿no? Que se han movido, que han surgido también a partir de la pandemia, etcétera, ¿no? Hemos visto cantidad de movimientos solidarios, ¿no? Movimientos resilientes, movimientos que quieren cambiar las cosas. Ahí tenemos también un amplio campo para la formación, ¿no? Y tenía una idea más, pero se me ha... Bueno, si me viene la recupero. Gracias. Pero en definitiva eso, era para todas las personas, ¿no? Creo que los cambios en un problema tan grande como este tienen que venir de abajo hacia arriba. No es tanto convencer a los de arriba para que... Los de arriba viven bien, los de arriba no necesitan... Las élites no necesitan cambiar. Si están bien, y no tienen problemas. Quienes tenemos que intentar cambiar las cosas somos los demás, ¿no? Y tienen que ser movimientos bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Gracias, José Manu. Daniel, creo que habías pedido la palabra. Sí, justo, bueno, muchas gracias por su presentación, doctor. Concuerdo con usted en muchas cosas de las que dice. Definitivamente. La indignación creo que tiene que ser un motor para la transformación y para el cambio. Y yo igual pienso que justamente la educación ambiental se puede apoyar mucho de otros movimientos que ya tienen esa indignación, ¿no? Donde ya existe una indignación muchas veces más relacionada hacia lo social, pero también que justamente la educación ambiental puede incorporar el tema ambiental o el tema, el asunto natural a este tipo de movimientos. Yo lo que ahorita con lo que mencionaba Mari Carmen y con la pregunta que hacía, pensé, han existido todas estas agendas, ahorita estamos en la Agenda 2030 y pienso en este escenario fatalista que donde hay un crecimiento progresivo y un crecimiento acelerado. Pienso en cuál ser, bueno, y le quería preguntar justamente, ¿cuál cree que sea la Agenda 2030, 2050 o 2060 o el tiempo que se pueda? Porque justo cómo podríamos hacer que esa agenda o cómo podemos tomar este tiempo para que esa agenda hegemónica que es actualmente la Agenda 2030, que puede ser muy criticada por muchas cosas, cómo podemos hacer que en estos 9 años una educación ambiental realmente crítica, una educación basada en este tema, una educación ecosocial, ¿cómo podríamos lograr implementarla? Pues imponerla de cierto modo ante esta agenda hegemónica. Muchas gracias. Respecto a la primera parte, ahora añado la idea que justo me la has traído tú a la cabeza, ¿no? Como dices, podemos desarrollar una educación ecosocial con todos estos colectivos que están indignados, ¿no? y trabajan, ¿no? por la transformación ecosocial, ¿no? Y hay un colectivo específico que me parece estratégico a la hora de trabajar la educación ambiental, y son los sindicatos. Me explico. Si desde el mundo desde una visión ecosocial
las minas de carbón no son el mejor ejemplo, ¿no? para hacer una vida no extractivista, ¿no? y de energías renovables, etcétera. Hoy día todavía nos encontramos con que, aun asumiendo eso, los sindicatos evidentemente defienden a las personas trabajadoras y no se plantean otras cosas. Yo creo que ahí, evidentemente, no podemos ir solo con el mensaje de que esto hay que cerrarlo porque el planeta se va a la porra, ¿no? Sino que hay que ir también con soluciones, con alternativas, ¿no? Pero yo diría que casi los sindicatos de hoy día, los sindicatos al uso, ¿no? Los que no sean así muy extremistas, por decir de alguna manera, son tan neoliberales o más que las propias empresas. Entonces yo creo que ahí hay un campo estéril hoy día, pero que hay que cultivar en la medida que podamos, ¿no? Y luego, me alegro de la pregunta de a dónde vamos con las agendas 2030 y en las condiciones en las que estamos. Yo cuando he explicado los proyectos en los que hemos estado, ¿no? Y las virtudes y no sé qué, pues bueno, no dejan de ser... yo soy funcionario del Gobierno vasco y son programas que nos vienen indicados desde arriba, ¿no? Así como en su tiempo, pues la Estrategia de Educación Ambiental del año 1998 marcaba hacer una Agenda 21 escolar, en la nueva estrategia de 2016 pues se marca que hay que hacer una Agenda 2030 para la escuela, ¿no? Y entonces en eso estoy, me toca hacerlo y tal. ¿Confianza en eso? Pues la misma que la Agenda 21, la misma que en la década prodigiosa de la educación para el desarrollo sostenible. Bien poca, porque pasan dos cosas, pasan muchas más, pero bueno, igual dos que a mí me parecen relevantes, ¿no? La primera, esos proyectos siguen fomentando, como tú insinuabas, el crecimiento económico, y si seguimos en un planeta finito, seguimos manteniendo el crecimiento económico como una adalid para seguir funcionando en este planeta, pues llegaremos al colapso. Algunos sitios del planeta ya han llegado y otros, pues, si no llegaremos, pues estaremos a punto, ¿no? Pero entonces, confianza más bien poca, ¿no? La perspectiva sigue siendo antropocéntrica, el crecimiento económico es lo principal. Cuando la declaración de la Agenda 2030 dice hasta 18 veces las palabras juntas, crecimiento económico, inclusivo y sostenible. O sea, lo que es sostenible es el crecimiento económico, ¿no? Y luego sí es cierto que le añadieron una coletilla para no quedar mal, que también con empleo digno y trabajo. Pero aparece 18 veces y no tienen tantas hojas en la declaración. Y a eso hay que añadir que luego hicieron el octavo ODS, se refiere a eso, ¿no? Entonces, solo con las agendas y con esto no creo yo que es que en sí mismo no son transformadoras, ¿no? No tienen un objetivo transformador, tienen un objetivo de mejorar quizás ecológicamente algunos aspectos y socialmente también, evidentemente, pero no son transformadoras, son dentro del mismo modelo seguir cayendo en los mismos errores, ¿no? Lo que sí hacemos nosotros, que para eso sí tenemos mano, es a la hora de trabajar la Agenda 2030 es trabajar con los principios si no son estos que aparecen aquí, pero bueno, como yo estoy en la salsa, pues bueno, tiran bastante hacia ello. Intentamos trabajarlo desde un punto de vista ecosocial, ¿no? Y hablamos con los docentes de poner la vida en el centro, de trabajar la ecodependencia, en qué se traduce la ecodependencia en un centro escolar, en qué se traduce la interdependencia y todo eso. De esas cosas sí hablamos, ¿no? Pero el programa como tal programa, la experiencia me dice que no. Me gustaría
tampoco me gustaría equivocarme, no sé, porque parecería que tenían razón, ¿no? Me gustaría que no fuesen a peor las cosas, ¿no? También, evidentemente. Tu micrófono, Edgar. José Manu, muchas gracias por tu valiosa participación. Debo decirte que este es la sesión de cierre del seminario y ha cerrado con broche de oro. Así que muchas gracias. Un aplauso para ti. No, muchísimas. Primero, gracias a ti por la invitación, por la amable invitación. Y gracias a todas las compañeras y compañeros del seminario, me habéis hecho pasar una tarde muy, muy agradable, ¿no? Alguien dijo que hablar es un lujo, y cuando alguien te dice que hables de lo que piensas, pues es un doble lujo. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas de nada, y quedas convidado a volver cuando queráis. Muchas Perfecto. gracias. Te Muy esperamos bien. acá en México en cuanto pase todo esto. A ver si es verdad. No, es seguro. A ver. Muy bien. Mientras tanto, cuidaros mucho, ¿eh? Sí, gracias. Bueno. Igualmente, Bien, hasta doctor. luego. Cuídese. Muchísimas gracias, Edgar, por haberle invitado, ¿eh? Padrísima la participación. Bueno, pues. Y yo le voy a pedir